para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, es titular en varios periódicos importantes del país el tema de la recompra de bonos por parte del gobierno. Eso, cómo se mastica, para eso hemos invitado a dos economistas expertos en el tema. Así es, y agradecemos muchísimo a José Luis Magaña y a Rafael Lemus, que ambos economistas, el que se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos. José Luis, días de no verte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí en este espacio, poder hablar con los amigos, amigas y compartir ahora el espacio con Rafa. Con Rafael, bienvenido, Rafael. Gracias a ambos por la invitación y también es un gusto compartir con José Luis en esta entrevista. Pues dice aquí el titular, gobierno recomprará 486.7 millones de bonos por vencer y adeudará 1.262.3 millones. Los inversionistas ofrecieron vender 946.02 millones de los bonos que tienen en su poder, pero el Ejecutivo solo cubrirá una parte del total. Expliquémosle a la audiencia, porque este anuncio se dio la semana pasada, ¿verdad? Por parte del presidente electo de la República, que anunció que el gobierno iba a comprar los bonos, a hacer una compra anticipada, ¿verdad? 5, 7 y 9. 27 y 29. Y luego... ¿Y por qué el gobierno solo logra comprar la mitad de lo que los inversionistas ofrecieron? Esa es una pregunta. Ajá. Creo que es una decisión de política fiscal del gobierno. Recordemos que cuando hace este anuncio de compra o de recompra de bonos, no es que tiene el dinero para comprarlos. O sea, si sumamos todos esos bonos, son 1.754 millones de dólares. Y el gobierno no tiene 1.754 millones de dólares. Entonces, para cubrir esa diferencia, para cubrir esa oferta que hizo de recompra, ha salido a pedir otra deuda de 1.000 millones de dólares. Quizás más adelante podemos hablar de más detalle unos de días eso. después, ¿verdad? Porque creo que el lunes fue el anuncio de la recompra de bonos y tipo viernes salió, buscamos emitir deuda por 1.000 millones de dólares. Por 1.000 millones de dólares. Entonces, de esos 1.000 millones de dólares, logró recaudar 900 millones porque los vendió a descuento. ¿Qué es vender a descuento, José Luis? Significa, a ver, cuando estamos hablando de bonos, estamos hablando básicamente de unos papeles de deuda que el gobierno sale a vender en el mercado financiero. Una especie de pagarés. No son exactamente eso, pero me ha servido la figura para que la gente entienda. Entonces, Títulos de deuda. son bonos. Uh-huh. Entonces, esos papeles de deuda salen al mercado financiero y los inversionistas lo que hacen es comprar esa deuda. Entonces, si es un papel que dice que vale 100 dólares, si sale normal en el mercado, el inversionista le tiene que dar al gobierno 100 dólares. ¿Sí? En cambio, cuando se dice que salen a descuento, significa que ese papel dice que vale 100 dólares, pero el inversionista no le da al gobierno 100 dólares. Le da al gobierno, en este caso fueron 89 dólares. Ok. Te lo compro, pero no a 100, te lo no compro a así. 89. Pero vos me vas a pagar la tasa de interés y me vas a pagar todo como que si te lo hubiera comprado a 100. ¿Y la tasa de interés cuál es? ¿Es alta, mediana, elevada? Es bastante alta. O sea, el que dice el papel es del 9.5%, pero 9.5% aplicado a los 100, ¿sí? Pero como al gobierno no le dieron 100, sino que le dieron 89, cuando va a hacer los ejercicios ya en el tiempo, estamos hablando de una tasa del 12%. ¿Sí? O sea, es una tasa altísima, la tasa más alta que en algún momento ha emitido deuda el gobierno salvadoreño. Pero era la forma de poder venderlos. Era lo que los inversionistas le dijeron, mira, si querés dinero, pues esto me tenés que pagar, porque viendo las condiciones financieras en las que estás, me estoy arriesgando en darte este dinero y por lo tanto, así como es el riesgo, así te voy a cobrar la tasa de interés. Rafael, ¿quieres agregar algo más para aclararle a nuestros oyentes de qué estamos hablando? Quizás yo creo que el gobierno tiene como varias preocupaciones y en concreto necesidades de dinero. Para cerrar este año se necesita cerrar la brecha del presupuesto, que son como 340 millones de dólares. Tenés que enero próximo pagar otros 350 del bono 2025, que ahí finaliza.
Entonces, solo ahí tenías casi 700 millones de dólares. Y sí no hay muchas opciones de financiamiento rápidas. O sea, un préstamo con un organismo toma tiempo, etcétera. ¿Y el mercado local? Ya lo tenés bastante saturado. Que son ¿verdad? los letes y los CETES. Sí, y has emitido otros bonos y el mercado local ya le sacaste bastante liquidez a los bancos, a los fondos de pensiones, que son los dos grandes operadores de inversión. Entonces ya no tenés a quién más exprimir así cantidades de 700 a 500 millones, no hay muchas en el país. Entonces el gobierno ideó salir con esta recompra de bonos como una manera de ahorrarse, porque ese es el fin, y levantar los precios. Ya la operación concreta es como la ha descrito José Luis, que es tasa alta, cupón 9.25, pero efectivo 12%, que es carísimo. Entonces, no te vas a ahorrar, porque en los cálculos que yo he hecho, digamos, si solo fuera la operación de recompra y tú tuvieras el dinero, sí te ahorras 23 millones, porque ya los precios son un poquito, pero 23 millones en realidad no es el problema de El Salvador. O sea, no está ahí el kit del tema. El problema es que con este aumento de la tasa que efectiva, ahí sí ya el delta solo de intereses son 58 millones por la cantidad que has recomprado. Pero tenés un ahorro de 23, te quedan 31 más. O sea, subieron los intereses por la misma cantidad de deuda que recompraste. Pero ese es un aumento por año que vas a estar pagando extra al costo actual. El problema es que tú emitiste 1.000 millones y sobre eso vas a estar pagando un cupón de 9.25 por año. Entonces hay 513 extra que se va a sumar a la deuda, que el gobierno lo va a usar para otras operaciones, quizás el presupuesto de este año. Entonces eso ya es un aumento extra de 47 millones de dólares de intereses por año. En resumen, ¿qué es? La idea de ahorrarnos en la deuda, como se hizo en el año 22 de manera exitosa, este año nos va a salir más caro, no vamos a ahorrar, vamos a pagar más intereses y además subimos la deuda en 513 millones de dólares, que es más de 1,5 puntos del PIB. Además, esta deuda nueva emitida, si no mal recuerdo, lo que he leído es que es a 6 años. Sí, todas vencen el 2030. Ajá. Y en el transcurso del tiempo tiene condicionantes, además. Sí, tiene 3 condicionantes. El problema de eso es que agrava la situación, porque si tú no haces un acuerdo con el fondo, se activa una cláusula que es como penalización y la tasa ya no sería el cupón 9.25, sino que se pasaría a 16. Y además la otra condición, o sea, como alternativa, si no hay acuerdo con el fondo, entonces tiene que haber 2 mejoras de calificación de riesgo y para quitarte el aumento de la tasa. Pero como si no hay una u otra o no cumplís ninguna de las 2 mejoras, va a subir la tasa de estos 1.000 millones de dólares. Quiere decir que el 12 efectivo actual se te puede convertir en 16 como máximo. Y la otra pregunta es, vaya, si tú tenías necesidad de dinero, que es claro, ¿verdad? Que todos los gobiernos pasan por esto, ¿tenías opciones o no tenías opciones? Uh-huh. Yo considero que sí, tenía siempre la opción del Fondo Monetario, que era mucho más barata que todas. Pero te implica someterte a un programa de ajuste. Donde ya te exigen... Te exigen, además de la parte macro fiscal, uh-huh, te exigen la parte de gobernanza. Transparencia. Transparencia, rendición de cuentas, regulación de Bitcoin y supervisión, que yo creo que esa es la segunda parte, es la que el gobierno no quiere ceder. Detengámonos ahí. Esta es la segunda recompra que hace este gobierno. Es tercera. Tercera. Vaya, en la reciente yo escuché expresiones de economistas que decían que había sido una movida audaz. Sí. Inteligente. Rafael nos lo dijo a nosotros acá. Sí. Ajá. Yo desde el primer momento que dije, con que tú te ahorras, vaya, 100 millones, te ahorras 100 millones. Y se ahorraron más de 250 millones de dólares. Ahora... y subieron los precios de los bonos, bajó el rendimiento, bajó el riesgo país. O sea, esa operación, por donde la veas, fue un éxito, la del año 22. Porque pagamos antes, ¿verdad? Y eso significó, es buena paga. Es una señal de que podías pagar. Ajá. En este caso, ofrecieron 900, no me acuerdo cuánto, pero al gobierno solo le alcanzó para comprar la mitad. Pero es que esa ya, como dijo José Luis, es una decisión, porque a él le han dado 908 millones de dólares.
De ahí en adelante, ¿qué hace con el dinero? Ya es un tema bien propio O del sea, es gobierno. como cuando el banco te dice, mire, le doy un techo, una tarjeta de 10,000. No, espérese, yo solo la necesito de Es que, Tony, de 5. esa es la ventaja de emitir bonos, que te dan los cientos de millones de dólares y después tú decidís. Entran Mientras al que un presupuesto préstamo como del libre BID va disponibilidad. para energía. De acuerdo a temas de política fiscal, dijiste tú. Sí, de acuerdo a las decisiones que estén tomando los gobiernos. O sea, estamos hablando que si le entraron 905 millones de dólares al gobierno por esta emisión de bonos, y de eso va a ocupar 485 millones para esta recompra, significa que ahí le están quedando libres un poco menos de 513. 500 millones de dólares para incorporarlos al presupuesto y terminar de financiar otras brechas. ¿Cuáles serán? Eso ya es decisión que van a estar tomando las autoridades de política fiscal. O sea, el gobierno sí va a agarrar los 900 y algo. Ya lo agarró. Ya los tiene, Exacto, ya los exacto. tiene. Lo que pasa es que con eso va a pagar una parte de los bonos en la recompra y lo otro entra al presupuesto general de la nación. Sí. ¿Qué podría hacer con ese dinero? Una de las suposiciones es el ajuste del presupuesto general de la nación 2024. Lo que pasa es que ya el presupuesto del año 2024 necesita financiamiento de 345 millones de dólares. Y además en enero tú tenés que pagar lo que dejaste pendiente, que Ajá. son como, van a ser 99 millones. Entonces ya con esas dos cuentas te llega casi a los 500 O sea, millones. ya se te terminó. Ahí pues. se te quedó el dinero. Ajá. Que es necesario, ¿qué pasa con las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? Porque lo último que hemos leído es que siguen las conversaciones, que van en están en buenos términos. O sea, hay optimismo, vaya, ¿verdad? Porque aquí la pregunta del millón es que en el Fondo Monetario es mucho más bajo el interés y el Totalmente. plazo es mucho más amplio también. Totalmente. Y eso nos conviene cuando tenemos un montón de deuda. Pero ¿qué se sabe de las negociaciones con el fondo? Lo que se ha, digamos, públicamente conocido es de que el gobierno ha tenido varios acercamientos, varias conversaciones, lo cual es como rutinario. Por ejemplo, en estos días están en la reunión anual de abril. Hay otra ya por octubre. Y entonces en esas reuniones hay como asisten los funcionarios a esos informes y ahí hay una oportunidad de conversar. En otros momentos también asisten los funcionarios o por medio de llamadas o videoconferencias. Entonces sí hay una comunicación permanente. El tema, ¿por qué no se concreta? Ya es un tema de decisión política. Porque tú tenés que aceptar el programa. Y yo ahí es donde no le encuentro la razón, decir, por esta razón no nos conviene. No, yo no le encuentro un argumento para decirle no al Fondo Monetario. ¿Podemos y cumplir las condiciones? Pues que de hecho muchas de las condiciones que el Fondo Monetario ya venía diciendo, venía recomendando en varios de los informes que publicaba para el país, de hecho ya muchas el gobierno ya las había estado haciendo. Las que no logra cumplir son justamente las recomendaciones que tienen que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con regulación de Bitcoin. Esas son recomendaciones que el Fondo Monetario ha venido sacando en los informes y que justamente donde el gobierno no ha logrado cumplir. Porque hay otro tipo de ajustes de los que ha venido recomendando el fondo que el gobierno, de hecho, sin que el Fondo Monetario le pusiera el acuerdo, ya está haciendo. Por ejemplo, ajustes en temas salariales, despidiendo gente. O sea, el despido en el sector público tiene que ver con esa reducción de la cuota laboral, del gasto salarial, que ha sido recomendación del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el mismo ajuste del FODES es un recorte del gasto. Ahora, la cosa es que esos ajustes en términos de recorte del gasto, más que ahorros al Estado, se están convirtiendo en fuentes de financiamiento para otros rubros. Y ahí es donde creo que también entran un poco en contradicción estas negociaciones. Entonces, y es que de hecho, si vamos a ver, si analizamos, porque yo también creo que hay que tener perspectiva de quién es el Fondo Monetario Internacional. Y yo a veces coincido con el fondo, a veces no. Y coincido en los cómo, pero no siempre coincido en los para qué. Porque una de las cosas que dice el Fondo Monetario es que hay que tener las finanzas públicas ordenadas, hay que mantener una deuda sostenible, hay que tener capacidad de pago, y con eso yo estoy de acuerdo con el Fondo Monetario.
Muchas veces, donde a veces estamos en desacuerdo, es cuando el Fondo Monetario pone como prioridad el pago de la deuda en lugar de algún tipo de gasto social. Ahí es donde a veces entro en ¿Cuánto asciende la discusión. deuda? Casi 20.000. 29 mil. Perdón, 30. En febrero de 2024 cerró en 29.995.4 millones de dólares. Pues 30.000. Ok, ajustando. De esos... Ya con los intereses a esta fecha. De esos 10.756 millones han sido emitidos en los últimos 5 años. Es decir, que básicamente 1 de cada 3 dólares de la deuda pública total han sido adquiridos durante este gobierno. Eso me parece que también es importante ponerlo sobre la mesa, dimensionarlo, ¿no? Y solo para terminar este punto del fondo, me parece pero que al final de cuentas, las condiciones a las que ha emitido la deuda de estos 1.000 millones de dólares han sido todavía mucho más duras de las condiciones que le hubiera puesto el Fondo Monetario, no solo en términos de que tiene mejores tasas de interés, sino que además las condiciones que el propio gobierno se ha puesto para que no suba del 12 al 16 son todavía más restrictivas que las que el fondo les estaba pidiendo, por lo menos en términos de ajuste fiscal, donde sí tiene la libertad de estos 1.000 millones de dólares es que no le está solicitando ajustes en términos de transparencia ni de regulación de Bitcoin. Eso hay que lo dejan decidir, que eso sí es lo que le solicitaba el Fondo Monetario. Uh-huh. El hecho que el país salga a los mercados internacionales con estos títulos y que te los compren o hagan esto que han hecho, ¿es positivo o negativo? No, lo que pasa es que habría que son dos operaciones para los amigos de la radio. Una es que el gobierno ha salido a recomprar su misma deuda. Para que nos entendamos, esto es como cuando uno dice reventa, ¿qué es? Que estás vendiendo algo que tú tenés o que has comprado. Pero aquella recompra, ¿qué es? Algo que tú vendiste, que es deuda, y saliste a comprar tu misma deuda. Entonces es una recompra de deuda. Entonces, esa es una operación. Esa puede ser buena o mala. Nosotros hemos tenido buenas en el año 22. ¿En qué sentido? En que nos ahorramos capital porque el precio estaba bajo, salimos a comprarlo bajo y nos ahorramos la diferencia respecto del 100. ¿Ok? Hoy, ¿qué pasó? Siempre estaba al precio, pero por ejemplo, el bono que vence en enero del próximo año, el 2025, estaba como por 98 el precio. Estaba bueno. Sí, Ajá. estaba cercano a 100 porque ya va a vencer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te ahorraste ahí? Pues no tanto. Te ahorraste nada más. ¿Cuánto es esa parte? Poquito. O sea, ese caso fue solamente 14 millones. O sea, lo que quiero hacer ver es que, pero tuviste un incremento de intereses. O sea, sí te ahorraste en la compra de un solo, pero después vas a pagar más intereses, no un año, todo lo que dure el bono. Si me queda más claro todavía. Entonces, este tipo de cosas pueden ser buenas o malas, todo depende de las condiciones del mercado y cómo lo uses el dinero. De hecho, y nosotros tenemos experiencia buena y mala hoy. ¿Y cómo lo vayas pagando? Siempre he visto que los gobiernos tratan de atenuar sus acciones con respecto a las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, como que fueran muy duras. Pero tú dices que este gobierno ha ido incluso más allá con las medidas. Sí, hay muchas de las decisiones de gasto público que han sido todavía mucho más restrictivas de lo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo planteaba inicialmente, que tienen que ver con esta parte de los ajustes en términos de cuota salarial, de transferencias a municipalidades, ¿no? Que el mecanismo ha sido la centralización de todo, ¿no? Cuando el camino debería de ser por abrir la participación ciudadana en los mecanismos y abrir una mayor rendición de cuentas y de transparencia en los mecanismos de fondos hacia las comunidades, pero en lugar de eso se centralizó y se está recortando. Entonces ya llevamos un proceso de ajuste. Este gobierno ya lleva un proceso de ajuste un poco en ese sentido de recortes en gasto social. Si vamos a ver, por ejemplo, el programa de erradicación hacia la pobreza, las transferencias para las familias en extrema pobreza. ¿Los adultos mayores? No. Otro. Había otro que era una transferencia a personas en extrema pobreza, familias en extrema pobreza,
bajo la condición de que los niños y las niñas asistieran a las escuelas. Red Solidaria 2, que después se Sí. llamó de otra Ajá. manera. Pues, Ujú. eso tenía asignado 22.5 millones de dólares. Este año lo que está en el presupuesto es $500,000. O sea, has pasado de 22.5 millones a $500,000. Con $500,000 ya no te alcanza para financiar ese programa. O sea, estás pagando básicamente una oficina, salarios, pero ya no tenés ese tipo de Pero esa programa. situación no se contrarresta a través de otros rubros. Pregunto. Como no, Diana, han contratado un préstamo. 2 préstamos han tomado recientemente. Entonces, ese es el tema, ¿va? Que ellos ya no lo van a hacer con fondos de impuestos, sino con deuda. Hay un préstamo del BID por 75 o 100 y uno del Banco Mundial que van directamente a programas contra la pobreza. Son muy parecidos a lo que hizo Funes al inicio. ¿Te acuerdas de unos programas contra combate a la pobreza, una cosa así? No recuerdo el nombre que le pusieron, pero son básicamente para ayuda para jóvenes, gente en situación de pobreza extrema. Vienen un montón de mecanismos para Adultos mayores que no tienen familia. O sea, Ajá. hoy van a pasar de no tener dinero a tener dinero, pero con deuda. Y ese es un gran problema, porque entonces se acaba la deuda, se acaba el programa. Así es. O sea, y no hay una pensada el otro tema estratégica. es que tú tienes un presupuesto de ingresos, veamos de ingresos. Digamos, número grueso, $7,500 millones de ingresos. No puedes destinar 25 millones para los de pobres extremos. Y como sí, 7,500 para otro montón de cosas. No. Prioridades es lo que Sí. ustedes dicen. Ujú. Sí, Bueno, nuestra prioridad ahorita es desayunar. bárbaro. Para que siga la pensada, para que siga la pensada. Y es tradición, ya es parte de este programa, el hecho de que el desayuno venga desde Panadería San Martín. Así es. Y le invitamos a que disfrute la semita de piña, que es una de las preferidas en Panadería San Martín, porque tiene un 15% de descuento. Así que disfrútala y endulza tu día. Puedes pedirla también a domicilio llamando al 2215-1515 o a través de la web www.sanmartinbakery.com.sb. Gracias, San Martín, por traernos o por mandarnos los desayunos. Con las amigas de Línea Rosa, la forma más segura de viajar para las mujeres. Contáctelas al 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Seguridad, comodidad 24/7. Pausa, regresamos. Buen provecho.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos Híjole. de esta entrevista en donde hemos tratado de que todos entendamos las medidas de deuda que está adquiriendo el país. Y a esto le agregamos, Tony, el tema, el anuncio que dieran ayer de que las tarifas de energía eléctrica se van a mantener para los hogares de que utilicen menos de 300 kilovatios hora al mes, pero que las tarifas van a aumentar para aquellos hogares que consuman más de esto, para el comercio y para la industria. La industria siempre se ha quejado de que el precio de la energía es alto. Ajá. Con ese dato que acaba de dar Diana Verónica y tomando en cuenta que nos acompañan Rafael Lemus y José Luis Magaña, economistas, estamos ya a 17 de abril. ¿Cómo podrían calificar el desempeño de la economía de nuestro país en el primer trimestre del año? Bueno, los datos oficiales del primer trimestre se publican casi en junio, pero algo que sí podemos ver un poco con las estadísticas que hay disponibles, sobre todo las que se presentaron hace unas semanas, que fue el cierre del año pasado. Lo que vimos en primer lugar fue que hubo un ajuste del PIB del año 2022, se bajó 500 millones de dólares. Eso hace que el crecimiento del año 2023 sea del 3.5%. Pero si nos vamos a ver un poquito más allá de esa cifra global de crecimiento, vemos, y a mí algo que me ha preocupado, es ver tres sectores en particular. El sector de la agricultura, donde el año pasado creció 0.4%, y si nos vamos a ver el acumulado de los últimos 5 años, ha tenido una reducción del 2.2%. Entonces, la producción agrícola, en vez de estar creciendo, está disminuyendo, 2.2%. Y ojo, que no es que, o sea, ya sabemos que los gobiernos anteriores también tampoco le han apostado a la agricultura, pero aunque sea había un crecimiento pequeño, pero crecimiento. Sostenible en el tiempo, dices tú. Chiquito, Ajá. pero por lo menos, pero ahora el balance de estos 5 años es que ha disminuido la producción agrícola, 2.2%. Y también el sector industria, que también el año pasado cerró con una tasa de crecimiento negativa del 3.4%. Eso quiere decir que la producción industrial el año pasado cayó con respecto a la producción industrial del 2022. Y de nuevo, si hacemos el agregado de los 5 años, ya la producción industrial ha caído un 9.2% en estos últimos 5 años. Alguien te podría decir, pues sí, pero esos 5 años tuvieron pandemia y el 2020 es un año totalmente atípico. Y el 2021 se recuperó. Pero tenés el efecto rebote. Por el efecto rebote. Ajá. Entonces, el balance neto, al final de cuentas, es negativo, tanto en agricultura como en industria. Y mencionaste dijiste un tercer sector. El tercer sector donde veo, y ahí sí hay crecimiento, es en el sector construcción, ¿verdad? Donde estas caídas que ha habido en agricultura y en el sector industrial se están compensando mucho con el crecimiento que hay en el sector construcción. Pero ahí hay que ver y evaluar cuáles son las condiciones que eso genera para la economía del país en el mediano y largo plazo. Porque al final de cuentas el sector construcción te puede aumentar la contabilidad del PIB de este año, ¿sí? Pero no te genera mayores capacidades productivas de mediano y largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, como lo que te podría dejar la industria, ¿no? Y además, el impacto ecológico que sí estamos viendo fuerte, que se está dando en el país a partir de proyectos de construcción, sobre todo de mega infraestructuras, proyectos residenciales e infraestructuras estatales bastante cuestionadas. Solamente el tema del famoso aeropuerto de la Unión, que si bien no han comenzado en sí las construcciones, pero ya hay maquinaria en el terreno, en la Unión, y hay ya retrocesos del manglar. Entonces, toda la apuesta por la infraestructura costera está teniendo un impacto ecológico importante en términos de la capacidad que tienen los manglares de absorción. Entonces, esos tres sectores me parece importante tenerlos presentes porque estamos hablando, cae la agricultura,
cae la industria y todo se está, o buena parte se está compensando con el sector construcción que tiene estos otros impactos. Partiendo de lo que dice José Luis, Rafael, ¿será que la vocación es más aficionado este gobierno a apostarle a temas de tecnología, los bonos tokenizados, la ley de activos digitales, el mismo Bitcoin, que recuerdo que el Fondo Monetario Internacional les dijo, vaya, pues está bien. Al principio en un reporte creo que del 2022, cuando hacen la revisión del famoso artículo 4, dijo, quítenlo. Pero ya para el del 2023 ya habían atenuado el lenguaje y hablaban de regularizar porque habían visto que nadie lo usaba. Sí, lo que pasa es que la preocupación cuando se lanzó este tema del Bitcoin era que moneda de curso legal y que ahí había riesgo por la volatilidad. O sea, exponer los activos, o sea, el dinero de la gente a una moneda tan volátil generaba un riesgo cambiario que no lo teníamos y esa preocupación podía haber pérdidas o ganancias en la población. Esa era la preocupación del fondo, además de otros temas de fraude, o sea, seguridades, la confianza en la gente, etc. Pero el fondo dijo, vaya, ahora que ese ya no es un daño concreto, porque ya no se usa como moneda de curso legal, en realidad, aunque esté como ley, el problema es que han avanzado en el tema de activos digitales y ahí se requiere que se regule y se supervise de una manera más adecuada, así como está la regulación de la bolsa de valores, vea que tiene un montón de candados, restricciones, etcétera. Algo similar, pero eso digamos que el gobierno no está avanzando al ritmo que desea el organismo. Quizás agregando lo de José Luis, yo creo que sí la economía ha tenido como un empuje por el lado de construcción, sobre todo este tema de edificios, departamentos, las inversiones turísticas y hubo también en los últimos meses un aumento de inversión pública. El problema dónde está en que, por ejemplo, uno de ellos, la inversión pública no va a ser sostenible porque no va a haber dinero para tener ese nivel de inversión en los siguientes ejercicios. Entonces se te va a venir la inversión en apartamentos. Pero si cumplís tus promesas, tenés que hacer un tren y un aeropuerto. Sí, lo que pasa es que nunca hemos visto el financiamiento, ni cuánto cuesta eso. Entonces, si lo haces así como Roma, ¿verdad? En muchos años, décadas, puede ser, ¿verdad? Pero así como el Hospital Rosales, jugando, se nos pasaron 5 años y el avance de la obra, 50%. De esa manera, sí, pues. El tema cuál es que se necesita inversiones sostenibles. Y eso con inversión pública en la situación fiscal no es posible. La construcción, nadie puede negar esas obras, ¿verdad? Que están inundando San Benito, El Escalón, están bajando incluso a la San Francisco, en Nuevo Cocatlán. O sea, sí se nota, se aprecia, no se puede negar. Igual algunas inversiones en la costa. El problema es quién está comprando esos apartamentos. ¿Son los salvadoreños que trabajan acá? ¿Quién compra? ¿Quién tiene capacidad? Entonces ahí empieza a haber un cuestionamiento de la sostenibilidad incluso de esos mismos proyectos. Entonces no nos vaya a dar una sorpresa negativa de una burbuja que se explote en el camino. Ojalá que no, pero ahí está ese riesgo. Entonces por eso el mismo Fondo Monetario toma la cifra del gobierno de mejora del crecimiento del año pasado y empieza a desacelerar a partir del año 24 y nos lleva el 25 otra vez a 2.3. Y de ahí lo deja fijo a 2.3. ¿Cuál es el mensaje? La economía creció un poquito más el año pasado, por lo que hemos dicho, construcción, turismo, inversión pública, pero después los siguientes ejercicios, eso no se sostiene. ¿Okay? Y lo otro es que ese crecimiento lento, ¿a qué nos ha llevado estructuralmente? A más migración y más pobreza. Y por supuesto gente que ha mejorado, que va en la ola de ese crecimiento, que no son todos los salvadoreños. Entonces ahí hay un tema también social. La pobreza ha crecido fuerte, no necesariamente por lo de la pandemia, porque después rebotó, sino más bien el problema de la inflación y el bajo crecimiento que no da oportunidades para sacar a la gente de la pobreza. Muy bien, 8 de la mañana, 58 minutos. Saludos manda aquí Mili Vargas Cruz, excelentes invitados, cátedras valiosas. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. El tiempo es lo que nos hace falta, muchísimas y la pizarra. Gracias. Y la pizarra. El tiempo y la pizarra, para que nos den esta clase. Bueno, gracias José Luis. Rafael, muchas gracias.
por aclararnos este tema. Ojalá que haya sido de provecho para nuestra audiencia. Estoy seguro que sí. Exacto, lo que se trata es de entender, ¿verdad?, cómo está funcionando esto. Y si usted quiere conocer, quiere escuchar nuevamente o quiere conocer los conceptos económicos que han emitido hoy nuestros amigos invitados economistas, pongan mucha atención a lo siguiente en 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.